No hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar. Así lo dijo uno de los personajes más queridos, recordados y admirados de la televisión. Rondamón fue una de las grandes fuentes de risa de las últimas generaciones y quise contarte su vida, antes incluso que la de Chespirito. Bienvenidos a Biografías para Zapazos. Hoy hablaremos de Ramón Valdés, Don Ramón. Si te gusta este contenido en forma de podcast y sobre todo si estás aprendiendo algo, por favor, sígueme aquí y en mis redes sociales. Muchas gracias y que suene la música. Un, dos, tres, Repasos, pasos, repasos, pasos, repasos, pasos, repasos. para zapasos. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Creció en una familia humilde y cuando el pequeño Monchito, sí, ese era el apodo de Ramón, tenía solo 2 años, se mudaron a Ciudad Juárez. Sus padres, Rafael Gómez Valdés y Angelini y Guadalupe Castillo, pensaron que era lo mejor para sus hijos. Cada uno de sus hermanos tenía un apodo. Germán Valdés era Tintán, Manuel Valdés era el Loco y Antonio Valdés era el Ratón. Estoy seguro de que en algún momento has escuchado sobre ellos, por supuesto Moncho, como ya te había contado. Todos ellos entraron en el mundo de la actuación, y además estaban Rafael, conocido como El Chapo, no, ese Chapo, Pedro, Guadalupe, Ángela, Cristóbal, Antonio y Armando. Entre los años 40 y los años 50, el cine mexicano vivió una época dorada, un esplendor maravilloso, y Ramón empezó a actuar en películas de su amado país. Aparecía en ellas junto a su hermano Tintán, en producciones con el gran Mario Moreno Cantinflas y Pedro Infante. A pesar de esto, Rondamón no pudo aprovechar este empuje inicial y trabajó en oficios pequeños aquí y allá. El hombre sabía hacer de todo, justo como su personaje más adelante. Ramón se casó 3 veces y tuvo 10 hijos. A pesar de que no tuvo mucho éxito en los montones y montones de películas de las que fue parte, Ramón era un actor bastante confiable, por lo que Roberto Gómez Bolaños lo convocó para ser parte del sketch Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que empezó en 1968 como parte pequeña del programa Sábados de la Fortuna, y que luego evolucionaría hasta ser un programa en sí mismo conocido como Chespirito y la Mesa Cuadrada. El programa mostró los primeros pasos a dar por parte del humor propio de Chespirito, con personajes ya desarrollados por él y por su elenco. Se presentaron por primera vez algunos de los personajes más conocidos, y que estoy seguro de que te sacarán una sonrisa cuando te los mencione. Ya desde aquí estaban el Dr. Chapatín y el Profesor Girafales, los cuales estarían obviamente presentes a lo largo de casi toda la carrera humorística de Chespirito. Para cuando empezó, Los Supergenios consistía de un breve espacio de entretenimiento de unos 10 minutos, bajo la producción del cubano Sergio Peña. Roberto Gómez Bolaños era el creador y el guionista del segmento cómico, y él mismo se encargó de contratar a su amigo Rubén Aguirre, compañero en los espacios televisivos El Ciudadano Gómez y el Dr. Chapatín, y al actor Ramón Valdés, a quien Gómez Bolaños admiraba y era conocido por sus pequeños papeles de soporte. En un principio, el personaje femenino estuvo a cargo de Bárbara Ransom, pero luego en su lugar entró María Antonieta de las Nieves, a quien debes reconocer. Para ese entonces, una joven de 17 años con una prometedora carrera en la actuación y con experiencia en doblaje de series en inglés. Otro actor que formó parte del elenco de esta serie, de este sketch, fue Aníbal del Mar. Este primer sketch contaba solo con estos 4 personajes respondiendo a supuestas preguntas de cartas del público. No se sabe con precisión si algunas de ellas eran enviadas realmente o si eran solo parte de un libreto, pero eran contestadas de forma chistosa y en apariencia de forma improvisada. En ocasiones estas respuestas eran simplemente contestadas y otras veces eran actuadas como mini sketches y parodias. El programa se mantuvo con la misma temática, así de simple, hasta 1969.
Por desgracia de esa época, la gran mayoría de grabaciones están perdidas y en general es bastante difícil encontrar capítulos de esa época de la serie. Para octubre de 1970, el programa principal fue cancelado y con el éxito de los Supergenios, la televisora le dio la oportunidad a Chespirito de convertir el sketch en un programa semanal completo de unos 30 minutos. Y con ello se aumentó la complejidad y la temática de la serie, debido a que, hubiera resultado demasiado monótono para el espectador continuar con este original estilo. Aunque seguían apareciendo los mismos 4 actores, estos asumían diversos papeles cómicos. En 1971 surgieron más sketches, los cuales iban reemplazando a los personajes originales de los Supergenios. Si buscas los Supergenios en YouTube vas a encontrar sketches bastante graciosos. En consecuencia, el nombre del programa cambió a Chespirito y la Mesa Cuadrada, como una manera de darle mayor crédito y mayor protagonismo al líder de la serie, aunque el formato se siguió manteniendo. Algunos de estos sketches eran el Ciudadano Gómez, el Chapulín Colorado y los Chifladitos. En algún momento, no precisado, a inicios de 1971, Rubén Aguirre se fue temporalmente del programa para trabajar en Canal 2 y nuestro querido Don Ramón siguió. Con él no hubo ningún problema. Al no poder seguir con el sketch de los Chifladitos, entonces Roberto Gómez Bolaños decidió hacer uno nuevo, lo que sería posteriormente su más célebre creación, El Chavo del Ocho. Inicialmente solo con 3 actores y la incorporación adicional de Carlos Villagrán. Rubén Aguirre regresó poco después al elenco en el mismo año, actuando otra vez en los sketches de El Chapulín Colorado, Los Chifladitos y demás. En 1971, cuando todo esto estaba sucediendo, Ramón Valdés, que ya se había hecho muy amigo de Chespirito, pasó a formar parte de la comedia El Chavo del Ocho, dirigida por Enrique Segoviano, donde encarnó el papel de Don Ramón, un habitante de la vecindad caracterizado por su holgazanería y su exagerada vagancia, pero en especial por su eterna confrontación con el señor Barriga y doña Florinda, aunque en el fondo era un personaje de gran corazón y ternura. Chespirito le ofreció el personaje pensando que era el actor ideal para darle vida, ya que su idea era que Valdés actuara como acostumbraba a ser en la vida cotidiana, o como lo especificó el mismo Gómez Bolaños, sé tú mismo. Con lo que su popularidad se consolidó y creció a dimensiones que nunca consiguió en otros proyectos. Don Ramón, el personaje, tenía una sola hija, la Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, una vecina enamorada de él, doña Clotilde, interpretada por Angelines Fernández, otra vecina que siempre terminaba abofeteándolo, por lo general sin tener culpa alguna, doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa, usualmente por defender a su hijo Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. En 1972 comenzó El Chapulín Colorado, una comedia también dirigida por Gómez Bolaños. En ella realizó las interpretaciones de Super Sam, El Rascabuches, Pirata Alma Negra, El Tripaseca y El Peterete, en este último haciendo comparsa con el Chompiras. Así, con los programas en los que participó bajo la dirección de Chespirito, Valdés experimentaba lo que nunca antes había sentido, el reconocimiento y el protagonismo que nunca tuvo junto a su hermano Tintán. Sin embargo, Ramón abandonó el set de El Chavo del Ocho aparentemente por diferencias con Florinda Mesa, la pareja sentimental de Chespirito. Ramón no quería recibir órdenes de nadie más que de su amigo Roberto Gómez Bolaños, a quien le debía su éxito, y sin embargo la doña siempre estaba metiéndose en estos asuntos. 2 años después, en 1981, Ramón Valdés regresaría en el que es quizá uno de los episodios más emotivos de la serie. Te recomiendo mucho que terminando este episodio del podcast vayas a buscarlo, ya que sucede que María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretaba a la Chilindrina, no sabía nada del regreso de Don Ramón, por lo que en la misma grabación, cuando ella lo ve, se queda inmóvil y corre a abrazarlo, sin salir nunca del personaje, pero con la más real de las emociones. Por cierto, y antes de que se me olvide, la canción del Chavo del Ocho está basada en la marcha turca de Ludwig van Beethoven y versionado por Jean-Jacques Perrey.
La canción se llama The Elephant Never Forgets y el disco se llama Moog Indigo. De hecho, si lo buscas, es un disco bastante bueno y bastante feliz. Ahora puedes ir y sorprender a la gente con tu nuevo conocimiento. En 1982, ya alejado de Chespirito, Ramón Valdés acompañó a Carlos Villagrán, actor que interpretaba a Kiko, en su proyecto propio en Venezuela. La comedia Federico se realizaría allí, producida y transmitida por RCTV. Ramón Valdés actuaría como Don Moncho, pero debido a la baja audiencia solo participó en la primera temporada del programa y luego retornó a México. En 1987 regresó a la televisión, una vez más con su ex compañero Carlos Villagrán, en ¡Ah, qué Kiko! Su salud deteriorada no le permitía seguir actuando, así que dejó el programa. Ramón Valdés tenía un gran problema, una adicción al tabaco. Solía fumar incluso durante la grabación de los diferentes programas de Chespirito, lo cual le causó cáncer de estómago, cáncer que le fue detectado a inicios de los años 80. Se cuenta que Emilio Azcárraga Milmo, el presidente de Televisa, había prohibido a todo el personal fumar dentro de las instalaciones, pero se lo permitió a Ramón por su estrecha amistad. Debido a este mal fue operado, y los médicos le aconsejaron, aunque más le rogaron en realidad, que dejara los cigarrillos, pero él no hizo caso y continuó haciéndolo, incluso en su habitación del hospital. Niños, no fumen. El mundo ya perdió a Don Ramón por el cigarro. Lamentablemente su adicción le trajo consecuencias y en 1985 fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y le dijeron que le quedaba solamente 6 meses de vida, pero vivió 3 años más. Durante este tiempo, Don Ramón recibió solo ciertos cuidados paliativos, pero la situación se fue complicando con el paso del tiempo. Su cuerpo no resistió más y después de 2 semanas de quedar sedado para evitar el dolor, falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años. A pesar de su gran amistad, Chespirito no fue a su funeral. Se dice que Florinda Mesa se lo prohibió. No me gusta usar la palabra tóxico a menudo, pero eso sí es tóxico. Y eso es todo por hoy. Así fue la vida de Rondamón, uno de los personajes más entrañables y queridos, no solo aquí en Latinoamérica, sino en el mundo. Si te gustó este contenido en forma de podcast, sígueme en mis redes sociales, que te dejo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.